Jesús dice, pero si expulso a los demonios con el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Él no es como otros obradores de milagros que hacen prodigios sorprendentes para luego la vida sigue igual que siempre. No, para Jesús sus milagros son indicio de la llegada del reino de Dios. Son una anticipación de lo que será el reino de Dios, y eso distingue a Jesús. Y nuevamente lo interrumpí. Elabore un poco sobre eso, dije. ¿De qué forma lo distingue? Jesús ve sus milagros como algo que desencadena un hecho sin precedentes. La llegada del dominio de Dios, respondió Witherington. No se ve simplemente como un obrador de milagros, se ve como el único en quien y a través de quien se cumplen las promesas de Dios. Y esa es una afirmación de trascendencia no muy velada. Asentí. Su punto de vista cobraba sentido para mí. Entonces pasé a las palabras de Jesús en busca de más pistas acerca de su percepción propia. Sus seguidores le decían rabino o rabí, observé. ¿Acaso eso no implica que él simplemente enseñó como otros rabinos de su tiempo? En realidad, Witherington respondió con una sonrisa, en una forma nueva y radical. Comienza sus enseñanzas con la frase, ciertamente les aseguro, es decir, juro con anticipación sobre la veracidad de lo que les voy a decir. Esto era absolutamente revolucionario. ¿De qué manera?, inquirí. En el judaísmo uno necesitaba el testimonio de dos testigos, de modo que el testigo A pudiera atestiguar acerca de la veracidad del testigo B y viceversa, respondió Witherington. Sin embargo, Jesús atestigua acerca de la veracidad de sus propias palabras. En lugar de basar sus enseñanzas en la autoridad de otros, habla con autoridad propia. Por lo tanto, es alguien que se consideraba que tenía una autoridad superior a la de los profetas del Antiguo Testamento. Él creía que poseía no solo inspiración divina, al igual que el rey David, sino también autoridad divina y el poder de expresión divina directa. Además de emplear la frase «ciertamente les aseguro» en sus enseñanzas, Jesús usaba el término Abba cuando se relacionaba con Dios. ¿Qué nos dice eso acerca de su percepción propia?, pregunté. Abba connota intimidad en la relación de padre e hijo, explicó Witherington. Es interesante que también es el término que un discípulo utilizaba para dirigirse a un maestro amado en el judaísmo primitivo. Sin embargo, Jesús lo utilizó dirigiéndose a Dios, y hasta donde sé, él y sus seguidores eran los únicos que oraban a Dios de esa manera. Cuando le pedí a Witherington que ampliara sobre la importancia de esto, agregó, y cito, en el contexto donde Jesús se movía, era costumbre que los judíos evitaran tener que decir el nombre de Dios. Su nombre era la palabra más sagrada que se podía pronunciar e incluso temían pronunciarla mal. Si se iban a dirigir a Dios, dirían algo como el Santo, bendito sea, pero no usarían su nombre personal. Y Abba es un término personal, observé. Muy personal, respondió. Es el término de cariño con el que un hijo le diría a su padre, papá querido, ¿qué quieres que haga? Sin embargo, advertí una inconsistencia aparente. Oh, un momento, interpuse. Orar Abba no debe implicar que Jesús piensa que es Dios porque les enseñó a sus discípulos que usaran ese mismo término en sus propias oraciones, y ellos no eran Dios. En realidad, respondió Witherington, la importancia del término Abba radica en que Jesús es quien inicia una relación íntima que antes no estaba disponible. La pregunta es, ¿qué clase de persona puede cambiar los términos para la relación con Dios? ¿Qué clase de persona puede iniciar una nueva relación de pacto con Dios? Su distinción tenía sentido para mí. Entonces, ¿cuán importante considera que es el uso de Abba por parte de Jesús?, le pregunté. Muy importante, respondió. Indica que Jesús tenía un grado de intimidad con Dios que no se parece a nada del judaísmo de su tiempo. Y escuche, aquí viene el remate. Jesús está diciendo que solo a través de tener una relación con Él se hace posible este tipo de lenguaje de oración, este tipo de relación, Abba con Dios. Eso habla mucho de cómo se consideraba a sí mismo. Witherington comenzó a añadir otra pista importante, la repetida referencia de sí mismo como el Hijo del Hombre, pero le comenté que otro experto con el que había hablado previamente, Craig Blomberg, ya había explicado que era una referencia a Daniel capítulo 7.
Ese término, concordó Witherington, es sumamente importante al revelar la propia concepción mesiánica o trascendental de Jesús. En ese punto hice una pausa para almacenar lo que Witherington había dicho. Cuando uní las pistas de las relaciones de Jesús, sus milagros y sus palabras, su percepción de sí mismo cobró absoluta nitidez. Parecía haber pocas dudas, según la evidencia primera, de que consideraba más que un hacedor de grandes obras, más que un maestro, más que otro profeta en una lista de muchos. Había abundante evidencia para llegar a la conclusión de que se veía en términos únicos y supremos. Pero exactamente, ¿cuán generalizada era esta concepción personal? En su apertura, el Evangelio de Juan usa un lenguaje majestuoso e inequívoco para afirmar con valentía la deidad de Jesucristo. En Juan capítulo 1 versos 1 al 3 y luego el 14 dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Dice el verso 14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Recuerdo haber leído esa introducción majestuosa cuando abrí el Evangelio de Juan por primera vez. Recuerdo que me surgió una pregunta. ¿Cómo reaccionaría Jesús si estuviera aquí para leer las palabras de Juan acerca de él? Se habría espantado y habría dicho: «Hey, Juan, se equivocó conmigo completamente. Me ha hermoseado y rodeado de mitos hasta tal punto que ni siquiera me reconozco». O habría asentido en aprobación: «Sí, soy todo eso y más». Luego me topé con las palabras del erudito Raymond Brown, quien había llegado a su propia conclusión. No tengo objeción alguna a la tesis de que si Jesús se hubiera podido leer Juan, se habría encontrado con que el Evangelio era una expresión adecuada de su identidad. Aquí estaba mi oportunidad de escuchar directamente de Witherington, quien había dedicado su vida a analizar los detalles del saber con respecto a la percepción propia de Jesús, si él concuerda con la evaluación de Brown. Sí, respondió sin titubeo ni ambigüedad, no tengo objeción alguna. Cuando uno trata con el Evangelio de Juan, uno trata con un retrato de Jesús interpretado de cierta manera, pero también creo que es un diseño lógico de lo que estaba implícito en el Jesús histórico. Y añadiré lo siguiente: aun si se elimina el Evangelio de Juan, todavía no hay un Jesús no mesiánico que se pueda evocar del material de los otros 3 evangelios. Simplemente no se encuentra allí. Inmediatamente pensé en el famoso diálogo registrado en Mateo, en el que Jesús le pregunta a sus discípulos en una reunión privada, en Mateo capítulo 16, versos 15 al 17, «¿Y ustedes quién dicen que soy?». Pedro responde con claridad: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». En lugar de esquivar el tema, Jesús afirma a Pedro por su observación. «Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás», le dijo Jesús, «porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo». Aún así, algunas descripciones populares de Jesús, como la de la película La Última Tentación de Cristo, lo muestran básicamente inseguro de su identidad y de su misión. Está cargado de angustia y ambigüedad. ¿Hay alguna evidencia, le pregunté a Witherington, de que Jesús haya tenido alguna vez una crisis de identidad? Una crisis de identidad no, aunque creo que tuvo puntos de confirmación de identidad, respondió el profesor. En su bautismo, en su tentación, en la transfiguración, en el jardín del Getsemaní, todos son momentos de crisis en los que Dios le confirma quién era él y cuál era su misión. Por ejemplo, no creo que sea accidental que su ministerio recién comienza en serio después de su bautismo, cuando oye la voz que dice: «Este es mi Hijo amado. Estoy muy complacido con él». ¿Cuál pensaba que era su misión? Veía que su obra era venir a liberar al pueblo de Dios, por lo tanto su misión estaba dirigida a Israel. Específicamente a Israel, subrayé. «Sí, correcto», reafirmó Witherington. «Hay muy poca evidencia de que buscó a los gentiles durante su ministerio. Esa era una misión para la iglesia postrera. Y verá, las promesas de los profetas habían venido a Israel y a Israel debía ir». En su libro Reasonable Faith,
fe razonable, William Lane Craig señala una gran cantidad de evidencia de que dentro de los 30 años después de la crucifixión de Jesús existía una cristología desarrollada que proclamaba a Jesús como Dios encarnado. El historiador de la iglesia Jaroslav Pelikan señaló que el sermón cristiano más antiguo, el relato de un mártir cristiano más antiguo, el informe pagano sobre la iglesia más antiguo, la oración litúrgica más antigua, en 1 Corintios capítulo 16 y verso 22, todos ellos se refieren a Jesús como Señor y Dios. Pelikan manifestó, y citamos, claramente era el mensaje de lo que la iglesia creía y enseñaba de que Dios era un nombre adecuado para Jesucristo. A la luz de esto pregunté a Witherington, ¿considera usted que haya alguna forma posible de que esto se hubiera desarrollado, en especial tan pronto, si Jesús nunca hubiera hecho declaraciones mesiánicas y trascendentes acerca de sí mismo? Witherington respondió inflexible, no, a menos que esté preparado para argumentar que sus discípulos se olvidaron completamente de cómo era el Jesús histórico y que no tuvieron nada que ver con las tradiciones que comienzan a surgir 20 años después de su muerte, expresó. Francamente, como historiador, eso no tendría sentido alguno. Al tratar con la historia, agregó, todo tipo de cosas es posible, pero no todas las cosas posibles son de igual manera probables. ¿Es probable, preguntó, que todo esto se haya inventado del aire en los 20 años subsiguientes a la muerte de Jesús, cuando todavía había testigos con vida para confirmar cómo era la figura histórica de Jesús verdaderamente? Encuentro que esa hipótesis histórica es la más improbable que se le pudiera ocurrir a alguien. La verdadera cuestión es, ¿qué pasó después de la crucifixión de Jesús que transformó la mente de los discípulos, quienes lo habían negado, le habían desobedecido y lo habían abandonado? Muy simple. Les sucedió algo similar a lo que Jesús experimentó en su bautismo. Se les confirmó que Jesús era lo que ellos habían esperado que fuera. ¿Y qué era exactamente? Como estaba terminando mi tiempo con Witherington, quería que me lo resumiera. Teniendo en cuenta todo su trabajo investigativo, ¿cuál era su conclusión personal sobre cómo se concebía Jesús a sí mismo? Formulé la pregunta, me recliné y dejé que me explicara detalladamente. Y lo hizo con elocuencia y convicción. Jesús pensaba que él era la persona designada por Dios para traer a la historia humana de la suprema obra redentora de Dios. Creía que era el representante de Dios para llevarla a cabo, que había sido autorizado por Dios, que hablaba por Dios y que era dirigido por Dios para realizar esta tarea. Por lo tanto, lo que dijo Jesús, lo dijo Dios. Lo que hizo Jesús fue la obra de Dios. Según la noción judía de la representación, el representante de un hombre es como él mismo. ¿Recuerda la forma en la que envió Jesús a sus apóstoles y les dijo, «Lo que les hacen a ustedes me lo han hecho a mí»? Había una conexión muy fuerte entre un hombre y su representante al que envía en una misión. Pues bien, Jesús creía que estaba en una misión divina y la misión era redimir al pueblo de Dios. Lo que se da a entender es que el pueblo de Dios estaba perdido y Dios tenía que hacer algo, al igual que siempre lo había hecho para intervenir y encaminarlos nuevamente por la senda correcta. Sin embargo, esa vez había una diferencia. Esa era la última vez. Esa era la última oportunidad. ¿Creía que Jesús era el Hijo de Dios, el ungido de Dios? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Hijo del Hombre? La respuesta es sí. ¿Se veía como el Mesías definitivo? Sí, esa era la forma en la que se veía. ¿Creía que cualquiera menor a Dios podía salvar al mundo? No creo que lo creía. Y es aquí donde la paradoja se vuelve lo más intrincada posible. La forma mediante la cual Dios iba a salvar al mundo era a través de la muerte de su Hijo, la más humana de todas las acciones humanas: morir. Ahora bien, Dios por su naturaleza divina no muere. Entonces, ¿cómo iba a lograr esto? ¿Cómo iba a ser Dios el Salvador de la humanidad? Tenía que venir como ser humano para llevar a cabo la tarea, y Jesús creía que Él era quien lo haría.
Jesús dijo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10 y verso 45, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la forma más elevada de megalomanía, o el ejemplo de alguien que de veras cree, como lo manifestó, que el Padre y yo somos uno. Es decir, tengo la autoridad para hablar por el Padre. Tengo el poder para obrar por el Padre. Y si me rechazan a mí, rechazan al Padre. Aunque se eliminara el cuarto evangelio y solo se leyeran los sinópticos, aún sería esa la conclusión a la que llegarían. Y se trata de la conclusión a la que Jesús nos hubiera guiado si hubiéramos tenido un estudio bíblico y le hubiéramos hecho esa pregunta. Tenemos que preguntar por qué no hay otro judío del siglo I que tenga millones de seguidores hoy día. ¿Por qué no hay un movimiento de Juan el Bautista? ¿Por qué de todas las figuras del siglo I, incluyendo a los emperadores romanos, todavía se adora a Jesús hoy día mientras que los demás se han derrumbado en el polvo de la historia? Porque este Jesús, el Jesús histórico, es también el Señor viviente. Ese es el porqué. Porque todavía está en nuestro medio, mientras que los otros desaparecieron hace tiempo. Al igual que Witherington, muchos otros eruditos han seleccionado cuidadosamente la evidencia temprana sobre Jesús y han llegado a las mismas conclusiones. Craig escribió, y cito, «Aquí hay un hombre que se concebía como el Hijo de Dios en un sentido único, que decía obrar y hablar con autoridad divina, que se mostró como obrador de milagros y que creía que el destino eterno de cada persona dependía de creer o no creer en él». Luego agregó una observación que es especialmente sorprendente. Las claves suficientes para un autoentendimiento cristológico elevado de Jesús están presentes incluso en el 20% atenuado de los dichos de Jesús que los miembros del Seminario de Jesús reconocen como auténticos. La evidencia para concluir que Jesús tenía la intención de situarse en el mismo lugar de Dios es absolutamente convincente, concuerda el teólogo Royce Gordon Grunler. Tan extraordinaria es la afirmación de Jesús, señaló Craig, que inevitablemente la cuestión de su cordura tiene que surgir. Observa que después de que James Dunn completó su propio estudio de proporciones épicas sobre este tema, Dunn se vio impelido a comentar: una última pregunta no se puede pasar por alto. ¿Estaba loco Jesús? En el aeropuerto de Lexington, mientras esperaba mi vuelo de regreso a Chicago, puse monedas en un teléfono público y llamé para hacer una cita para entrevistar a uno de los expertos en psicología más prominentes del país. Era hora de averiguarlo. Capítulo 8. La prueba psicológica. ¿Estaba loco Jesús cuando decía ser el Hijo de Dios? Cuando declara un psicólogo o psiquiatra, deberá ponerse un bonete de no menos de 60 centímetros de alto. La superficie del bonete deberá tener dibujos de estrellas y rayos. Además, se le requerirá que tenga una barba blanca de no menos de 45 centímetros de largo y que puntualice los elementos cruciales de su declaración blandiendo una varita. Cada vez que un psicólogo o psiquiatra preste declaración, el alguacil de la corte deberá al mismo tiempo oscurecer la sala y dar 2 golpes al gong chino. Al proponer esta enmienda a los estatutos estaduales en 1997, el senador del estado de Nuevo México, Duncan Scott, no dejó lugar a dudas acerca de su actitud hacia los expertos que declaran que los acusados son dementes y por lo tanto no tienen responsabilidad legal para con sus delitos. Aparentemente la mayoría de sus colegas comparten el cinismo de Scott. Votaron para aprobar su propuesta burlona. La broma llegó hasta la Cámara de Representantes, donde finalmente se impidió que se convirtiera en ley. Cabe admitir que en los tribunales hay una corriente profunda de escepticismo hacia los psiquiatras y psicólogos que dan testimonio acerca del estado mental de los acusados, su capacidad para cooperar con su abogado al preparar la defensa y si eran dementes legalmente para la ley al momento de cometer el delito. Aún así, la mayoría de los abogados reconocen que los profesionales de la salud mental ofrecen discernimiento importante para el sistema de justicia penal.
Recuerdo un caso en el que una ama de casa de suaves modales fue acusada de asesinar a su esposo. A primera vista no parecía distinta de cualquier madre. Bien vestida, agradable, amable, con el aspecto de recién haber terminado de hornear una pila de galletitas de chocolate para los niños del vecindario. Me mofé del psicólogo que declaró que ella era mentalmente incapaz de ser sometida a juicio. Luego su abogado la puso en el estrado. Al principio su testimonio era claro, racional y lúcido. Sin embargo, paulatinamente se volvió más extraño al describir ella con calma y con toda seriedad cómo la habían atacado una serie de personajes famosos, entre ellos Dwight Eisenhower, el fantasma de Napoleón y otros. Cuando terminó, nadie en la sala tenía duda alguna de que ella estaba totalmente fuera de contacto con la realidad. El juez la confinó a una institución psiquiátrica hasta que estuviera bien para enfrentar los cargos en su contra. Las apariencias engañan. El trabajo del psicólogo es traspasar la coraza del acusado y extraer conclusiones acerca de su condición mental. Es una ciencia inexacta por lo que se pueden cometer errores y hasta abusos, pero en general el testimonio psicológico provee importantes salvaguardas para los acusados. ¿Cómo se relaciona esto con Jesús? En el capítulo anterior, el Dr. Ben Witherington III ofreció evidencia convincente de que incluso los primeros materiales acerca de Jesús demostraban que él alegaba ser Dios hecho carne. Como es natural, esto origina el tema de discusión si Jesús estaba loco cuando hizo tales afirmaciones. En busca de la evaluación de un experto del estado mental de Jesús, manejé hasta un edificio de oficinas en las afueras de Chicago para obtener el testimonio de una de las autoridades prominentes del país en materia psicológica. Con una maestría en psicología de la Universidad de Toronto y un doctorado en psicología clínica de la Universidad Purdue, Collins ha estado estudiando, enseñando y escribiendo sobre el comportamiento humano durante 35 años. Fue profesor de psicología en Trinity Evangelical Divinity School por 2 décadas y la mayor parte de ese período fue presidente del área de psicología. Collins, un cable vivo con una energía y un entusiasmo ilimitados, es un autor prolífico. Escribió alrededor de 150 artículos para boletines y otras publicaciones periódicas y en la actualidad es el editor de Christian Counseling Today, Consejería Cristiana Hoy, y es editor contribuyente del Journal of Psychology and Theology, Boletín de Psicología y Teología. También escribió la cantidad sorprendente de 42 libros sobre temas relacionados con la psicología, entre ellos The Magnificent Mind, La Mente Magnífica, Family Shock, Conmoción Familiar, el ya clásico libro de texto Christian Counseling, A Comprehensive Guide, Consejería Cristiana Guía Completa. Además fue editor general de los 30 volúmenes de Resources for Christian Counseling, Recursos para la Consejería Cristiana, una serie de libros para los profesionales de la salud mental. Encontré a Collins en su luminosa y amplia oficina en la American Association of Christian Counselors, Asociación Estadounidense de Consejeros Cristianos, una asociación de 1,500 miembros de la cual es el presidente. Con cabello entrecano y espejuelos de marco plateado, se veía apuesto con un suéter con cuello de tortuga de color café, una chaqueta deportiva con trama de espina de pescado y pantalones grises. Lo siento, nada de bonete puntiagudo o barba blanca ondulante. Comencé nuestra entrevista señalando más allá de la ventana donde la nieve caía suavemente sobre los árboles perennes. A unas pocas millas en esa dirección se encuentra una institución psiquiátrica del estado, le dije. Si fuéramos allí, estoy seguro de que encontraríamos algunas personas que dicen ser Dios. Diríamos que son dementes. Jesús dijo que era Dios. ¿Estaba loco él también? Si quiere la respuesta breve, respondió Collins con una risita ahogada, es no. Sin embargo, insistí, este es un tema legítimo que es digno de un análisis más profundo. Los expertos dicen que las personas que sufren de psicosis delirante pueden parecer racionales la mayor parte del tiempo, pero pueden tener ideas exageradas de que son individuos superlativos.
Algunos incluso pueden atraer seguidores que creen que son genios. Quizás eso es lo que sucedió con Jesús, sugerí. Bien, es verdad que las personas que tienen problemas psicológicos a menudo dicen ser alguien que no son, respondió Collins mientras entrelazaba las manos detrás de la cabeza. A veces dicen ser el mismo Jesús o el presidente de los Estados Unidos, u otro personaje famoso como Lee Strobel, agregó con gracia. Sin embargo, prosiguió, los psicólogos no observan solamente lo que la persona dice, van mucho más profundo. Observan las emociones de la persona porque los individuos perturbados a menudo presentan depresión inapropiada o pueden estar airados con vehemencia o quizás están plagados de ansiedad. Sin embargo, considere a Jesús. Él nunca demostró emociones inapropiadas. Por ejemplo, lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Eso es natural en un individuo saludable en el aspecto emocional. Por cierto que en ocasiones se enojaba, afirmé. Sí, así es, pero era un tipo de enojo saludable hacia la gente que se aprovechaba de los desválidos para llenarse los bolsillos en el templo. No fue que reaccionó en forma irracional solo porque alguien lo estaba molestando. Esa fue una reacción justa en contra de la injusticia y el flagrante maltrato hacia otros. Otras personas delirantes suelen tener errores de percepción, agregó. Piensan que la gente los está vigilando o tratando de atraparlos cuando no es así. Están fuera de contacto con la realidad. Perciben erróneamente las acciones de otras personas y las acusan de hacer cosas que nunca tuvieron la intención de hacer. De nuevo, no vemos eso en Jesús. Evidentemente, él estaba en contacto con la realidad. No era paranoico, aunque comprendía cabalmente que había algunos peligros muy reales a su alrededor. Asimismo, la gente con problemas psicológicos pueden tener trastornos de pensamiento. No pueden mantener una conversación lógica, sacan conclusiones erradas precipitadamente, son irracionales. No vemos eso en Jesús. Él hablaba con claridad, fuerza y elocuencia. Era brillante y poseía una percepción sorprendente de la naturaleza humana. Otro indicio de perturbaciones mentales es el comportamiento impropio, como vestirse de forma extraña o ser incapaz de relacionarse socialmente con otros. El comportamiento de Jesús se correspondía con lo que podría esperarse y tenía una relación profunda y constante con una amplia variedad de personas de todas las esferas de la vida. Hizo una pausa, aunque percibí que todavía no había terminado. Lo impulsé a continuar preguntándole, ¿qué más observa en él? Collins miró a través de la ventana el paisaje hermoso y apacible cubierto de nieve. Cuando continuó fue como si estuviera evocando a un viejo amigo. Era cariñoso, pero no dejaba que su compasión lo paralizara. No tenía un ego envanecido, aunque a menudo estaba rodeado de multitudes que lo adoraban. Mantenía el equilibrio a pesar de su estilo de vida que por momentos era exigente. Siempre sabía qué era lo que estaba haciendo y a dónde iba. Se preocupaba profundamente por las personas, incluso por las mujeres y los niños, quienes en ese entonces no se consideraban importantes. Fue capaz de aceptar a la gente pasar por alto su pecado. Respondía a los individuos según dónde se encontraban y qué necesitaban en particular. Entonces, doctor, ¿cuál es su diagnóstico? En resumen, no veo indicios de que Jesús sufriera alguna enfermedad mental conocida, concluyó y agregó con una sonrisa. Era más saludable que cualquier otra persona que conozco, incluyéndome a mí. Concedido. Al mirar la historia en retrospectiva no vemos indicios evidentes de delirio en Jesús. Sin embargo, ¿qué de las personas que estaban en contacto directo con él? ¿Qué vieron desde su punto ventajoso más cercano? Algunas personas que presenciaron la escena del siglo I estarían en desacuerdo con usted con vehemencia, le dije a Collins. Llegaron a la conclusión de que Jesús sí estaba loco. Juan capítulo 10 y verso 20 nos cuenta que muchos judíos pensaban que estaba endemoniado y loco de remate. Y esas son palabras fuertes. Sí,
Pero ni siquiera era un diagnóstico por parte de un profesional de la salud mental capacitado, replicó Collins. Observe lo que generó esas palabras. La enseñanza de Jesús, conmovedora y profunda acerca del buen pastor. Ellos estaban reaccionando porque sus afirmaciones sobre sí mismo estaban muy lejos de su comprensión de la norma, no porque Jesús estuviese mentalmente desequilibrado. Note que sus comentarios fueron desafiados de inmediato por otros, que en el versículo 21 dijeron: estas palabras no son de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrirle los ojos a los ciegos? ¿Por qué es importante?, pregunté. Porque Jesús no estaba haciendo simplemente afirmaciones descabelladas acerca de sí mismo. Las estaba respaldando con obras milagrosas de compasión, como sanar a los ciegos. Verá, si yo dijera ser el presidente de los Estados Unidos, sería una locura. Al mirarme, usted no vería ninguno de los atavíos del cargo de presidente. No luciría como el presidente. La gente no aceptaría mi autoridad presidencial. No tendría la custodia de los agentes del servicio secreto. Sin embargo, si el verdadero presidente dijera ser el presidente, no sería una locura porque él es el presidente y habría abundante evidencia corroborativa de ello. En forma análoga, Jesús no dijo ser Dios simplemente. Él lo respaldó con sanidades asombrosas, con sorprendentes demostraciones de poder sobre la naturaleza, con enseñanzas trascendentes y sin precedente, con una percepción divina de la gente, y al fin con su propia resurrección de entre los muertos, lo cual absolutamente nadie ha sido capaz de repetir. Por lo tanto, cuando Jesús decía ser Dios, no era una locura, era la verdad. Sin embargo, la apelación de Collins a los milagros de Jesús dejó la puerta abierta a otras objeciones. Algunas personas han tratado de derribar estos milagros que supuestamente ayudan a autenticar la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios. Eso anuncié mientras sacaba un libro de mis portafolios. Le leí las palabras del escéptico Charles Templeton. Muchas enfermedades entonces y ahora eran psicosomáticas y podían curarse cuando cambiaba la percepción del enfermo. Al igual que hoy día, un placebo recetado por un médico en quien el paciente tiene confianza puede efectuar una cura manifiesta, y en tiempos antiguos la fe en el sanador podía ahuyentar síntomas adversos. Con cada éxito, la reputación del sanador solía crecer y en consecuencia sus poderes resultaban más eficaces. ¿Acaso esto no desecha los milagros que supuestamente respaldan la afirmación de Jesús de ser el Hijo de Dios?, inquirí. La reacción de Collins me sorprendió. Yo no estaría muy de acuerdo con lo que escribió Templeton, respondió Collins. ¿No? No, verdaderamente no. ¿Pudiera Jesús en algunas ocasiones haber sanado por su gestión? No me parece mal. A veces la gente puede tener una enfermedad de inducción psicológica y si encuentran un nuevo propósito por el cual vivir, una nueva dirección, ya no necesitan la enfermedad. ¿El efecto placebo? Si uno piensa que se va a sentir mejor, a menudo se siente mejor. Esa es una realidad médica debidamente comprobada. Cuando la gente venía a Jesús, creían que Él podía sanarles. Entonces lo hacía. Sin embargo, el hecho es que sin importar cómo lo hacía, Jesús sí lo sanaba. Por supuesto que eso no explica todas las sanidades de Jesús, agregó él de inmediato. A menudo la sanidad psicosomática lleva tiempo. Las sanidades de Jesús eran espontáneas. Muchas veces la gente que es sanada psicológicamente experimenta la reaparición de los síntomas pocos días después. Sin embargo, no vemos evidencia alguna de eso. Además, Jesús sanó dolencias como la ceguera de nacimiento y la lepra, para las cuales no es muy probable que quepa la explicación psicosomática. Y por encima de todo eso, Jesús resucitó gente de entre los muertos, y la muerte no es un estado inducido psicológicamente. Además están todos sus milagros naturales: calmar la tempestad, transformar el agua en vino. Eso desafía las respuestas naturalistas. Bueno, quizás. Sin embargo, la mención por parte de Collins del milagro de Jesús de transformar el agua en vino acarreó otra explicación posible para los sorprendentes hechos de Jesús.
¿Has visto alguna vez el espectáculo de un hipnotizador que le da agua a una persona que ha puesto en trance y luego le sugiere que está bebiendo vino? La persona aprieta los labios, se marea, comienza a sentirse embriagada como si estuviera tragando un vino tinto barato. El escritor británico Ian Wilson formuló la pregunta de si fue de esa manera que Jesús convenció a los invitados a las bodas de Caná que había transformado jarras de agua en libación fermentada más fina. En realidad, Wilson plantea la posibilidad de que Jesús pueda haber sido un hipnotizador maestro, lo cual explicaría los supuestos aspectos sobrenaturales de su vida. Por ejemplo, la hipnosis pudiera dar cuenta de sus exorcismos, su transfiguración durante la cual 3 de sus seguidores vieron su rostro resplandecer y sus ropas brillar más blancas que la luz, y aún sus sanidades. Como evidencia, Wilson cita el ejemplo moderno de un muchacho de 16 años cuyo serio trastorno de la piel fue curado inexplicablemente mediante la sugestión hipnótica. Quizás Lázaro no fue resucitado de entre los muertos en verdad. ¿Acaso no puede haber estado en un trance similar a la muerte que se había inducido mediante hipnosis? En cuanto a la resurrección, Jesús pudo haber condicionado eficazmente a los discípulos para que alucinaran sus apariciones en respuesta a ciertas claves previamente arregladas. El partir el pan, quizás, durante un período después de su muerte predeterminado, especuló Wilson. Esto incluso explicaría la referencia enigmática en los evangelios a la incapacidad de Jesús para realizar muchos milagros en su pueblo, Nazaret. Wilson expresó: Jesús fracasó precisamente donde, como hipnotizador, uno más esperaría que fracasara, entre aquellos que lo conocían mejor, aquellos que lo vieron crecer como un niño común. El asombro y el misterio con los cuales se rodea son en gran medida responsables del éxito de cualquier hipnotizador, y estos factores esenciales serían los que faltaron en el pueblo de Jesús. Tiene que admitir, le dije a Collins, que esta es una manera bastante interesante de tratar de explicar los milagros de Jesús. Este tipo tiene más fe en la hipnosis que yo, exclamó con una expresión de incredulidad. Si bien es un argumento inteligente, no soporta un análisis. Está lleno de agujeros. Uno por uno, Collins comenzó a enumerarlos. En primer lugar, se encuentra el problema de que un montón de gente sea hipnotizada. No todo el mundo tiene la misma susceptibilidad. Los hipnotizadores de espectáculos le hablan a la audiencia con un cierto tono de voz relajante y observan qué personas parecen responder y luego las eligen como voluntarios porque son bien susceptibles a la hipnosis. En un grupo grande hay muchas personas resistentes. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, había 5,000 testigos. ¿Cómo puede haberlos hipnotizado a todos? En segundo lugar, la hipnosis generalmente no funciona con personas escépticas o que dudan. Por lo tanto, ¿cómo hipnotizó Jesús a su hermano Santiago, quien dudaba de él pero después vio al Cristo resucitado? ¿Cómo hipnotizó a Saulo de Tarso, el enemigo del cristianismo, que nunca había conocido a Jesús, sino hasta que lo vio después de la resurrección? ¿Cómo hipnotizó a Tomás, quien era tan escéptico que no creyó en la resurrección hasta que no puso su dedo en los agujeros de los clavos de las manos de Jesús? En tercer lugar, con respecto a la resurrección, la hipnosis no explicaría la tumba vacía. Interrumpí por un momento y le dije: supongo que alguien pudiera alegar que los discípulos habían sido hipnotizados para imaginar que la tumba estaba vacía, propuse. Aun si eso fuera posible, respondió Collins, ciertamente Jesús no pudo haber hipnotizado a los fariseos y a las autoridades romanas, y con gusto hubieran presentado su cuerpo si hubiera permanecido en la tumba. El hecho de que no lo hicieron nos revela que la tumba estaba realmente vacía. En cuarto lugar, observe el milagro de la transformación del agua en vino. Jesús nunca se dirigió a los invitados de la boda. Ni siquiera les sugirió a los sirvientes que el agua se había convertido en vino. Simplemente les dijo que le llevaran un poco de agua al encargado del banquete. Él fue quien la probó y dijo que era vino, sin indicación previa. En quinto lugar, la sanidad de la piel que menciona Wilson no fue instantánea, ¿no? En realidad, dije, el British Medical Journal, su
suplemento médico británico, señala que después de la hipnosis, la piel de reptil, llamada ictiosis, tardó 5 días en desprenderse del brazo izquierdo del adolescente y muchos días más tardó la piel en presentar un aspecto normal. El porcentaje de éxito de la hipnosis en el tratamiento de otras partes de su cuerpo en un periodo de varias semanas osciló entre 50 y 95%. Compare eso, sugirió Collins, con la sanidad que realiza Jesús en 10 leprosos en el capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Fueron sanados instantáneamente y 100%. Eso no se explica meramente con la hipnosis. Y tampoco es la sanidad que realizó en un hombre con la mano paralizada en Marcos capítulo 3. Aunque la gente estuviera en trance y meramente hubiera pensado que la mano del hombre había sido sanada, al final habrían descubierto la verdad. La hipnosis no dura mucho tiempo. Y finalmente, los evangelios registran todo tipo de detalles acerca de lo que Jesús dijo e hizo, pero nunca lo representan diciendo o haciendo algo que sugiera que él hipnotizaba a la gente. Y podría continuar con más. Me reí. Le dije que era una explicación interesante. No dije que fuera convincente, dije. Sin embargo, se están escribiendo libros para promover este tipo de ideas. Me resulta sorprendente, respondió Collins, cómo la gente se agarra de cualquier cosa con tal de intentar refutar los milagros de Jesús. Antes de terminar nuestra entrevista, quería sondear la pericia psicológica de Collins en un terreno más que los escépticos consideran perturbadora. Jesús era un exorcista, observé. Le hablaba a los demonios y los echaba fuera de las personas que supuestamente estaban poseídas. Sin embargo, ¿es realmente racional creer que espíritus malignos son los responsables de algunas enfermedades y comportamientos extraños? Collins no se vio afectado por la pregunta. Desde el punto de vista de mis creencias teológicas, acepto que los demonios existen, respondió. Vivimos en una sociedad en la que mucha gente cree en los ángeles. Saben que hay fuerzas espirituales allá afuera y no es muy difícil llegar a la conclusión de que algunas pueden ser malévolas. Donde se ve a Dios obrar, a veces esas fuerzas están más activas y es eso lo que probablemente sucedía en el tiempo de Jesús. Noté que Collins había hecho referencia a sus creencias teológicas y no a su experiencia clínica. ¿Usted como psicólogo ha visto alguna vez evidencia clara de lo demoníaco?, le pregunté. No la he visto en forma personal, pero tampoco he pasado toda mi carrera en el campo clínico, explicó. Mis amigos en el campo clínico han dicho que algunas veces lo han visto y estas personas no son del tipo que está inclinado a ver demonios detrás de cada problema. Tienden a ser escépticos. El psiquiatra M. Scott Peck escribió algo sobre este tipo de tema en su libro People of the Lie, la gente de la mentira. Señalé que Ian Wilson, al sugerir que Jesús podría haber usado la hipnosis para curar a las personas que simplemente creían que estaban poseídas, dijo en tono de dar por descartado que ningún individuo realista explicaría un estado de posesión como una obra de demonios verdaderos. Hasta cierto punto, uno encuentra lo que se propone encontrar, fue la respuesta de Collins. La gente que niega la existencia de lo sobrenatural siempre encontrará una manera, sin importar lo forzada que sea, de explicar una situación fuera de lo demoníaco. Siguen recetando medicamentos, siguen drogando a la persona, pero ésta no se siente mejor. Hay casos que no responden al tratamiento médico o psiquiátrico normal. ¿Los exorcismos de Jesús pueden haber sido sanidades psicosomáticas?, inquirí. Sí, en algunos casos, pero uno tiene que observar todo el contexto. ¿Qué hay acerca del hombre que estaba poseído y Jesús envió a los demonios a los cerdos y estos se arrojaron por un acantilado? ¿Qué es lo que sucede entonces si esa fue una situación psicosomática? Yo pienso que Jesús sí echó fuera a los demonios y pienso que algunas personas lo hacen hoy día. Al mismo tiempo, no deberíamos precipitarnos a llegar a la conclusión de que es obra demoníaca cuando nos enfrentamos a un problema reacio. Tal como lo expresó C.S. Lewis, hay dos errores iguales y opuestos en los que podemos caer con respecto a los demonios. Uno es no creer en su existencia.
y el otro es creer y tener un interés excesivo y poco saludable en ellos. Ellos están complacidos con cualquiera de estos dos errores. ¿Sabe, Gary? Esa idea quizás tenga éxito en la Asociación Estadounidense de Consejeros Cristianos, pero ¿cree que los psicólogos seculares considerarían racional creer en los demonios?, le pregunté. Pensé que Collins se sentiría ofendido por mi pregunta, la cual me salió sonando más condescendiente de lo que era mi intención, aunque no fue así. Es interesante cómo están cambiando las cosas, esbozó. Nuestra sociedad hoy día está inmersa en la espiritualidad. Esa es una palabra que puede significar cualquier cosa, pero sí reconoce lo sobrenatural. Es muy interesante lo que los psicólogos creen hoy día. Algunos están en lo místico oriental, otros hablan del poder de los chamanes para influir en la vida de las personas. Mientras que 25 años atrás la sugerencia de la actividad demoníaca se hubiera desechado inmediatamente, muchos psicólogos están comenzando a reconocer que quizás haya más cosas en el cielo y en la tierra que las que nuestras filosofías pueden dar cuenta. Collins y yo nos habíamos desviado un poco del objetivo original de nuestra entrevista. Al pensar en nuestra charla mientras conducía de regreso a casa, volví a la cuestión central que me había llevado a él. Jesús decía ser Dios. Nadie sugiere que él era engañoso en forma intencional. Y ahora Collins, basándose en 35 años de experiencia psicológica, concluye que no tenía incapacidades mentales. Sin embargo, eso me dejó con una nueva interrogante. ¿Acaso Jesús cumplía los atributos de Dios? Al fin y al cabo, una cosa es alegar divinidad, pero otra muy distinta es personificar las características que hacen de Dios, Dios. En un semáforo, tomé un anotador de mi portafolio y garabateé un recordatorio. Rastrear a D.A. Carson. Sabía que hablaría con uno de los principales teólogos del país sobre este asunto. Mientras tanto, la charla con Gary Collins me llevó a pasar tiempo esa noche releyendo cuidadosamente los discursos de Jesús. No podía detectar ningún indicio de demencia, delirio o de paranoia. Al contrario, me conmovió una vez más su profunda sabiduría, su percepción sobrenatural, su elocuencia poética y su profunda compasión. El historiador Philip Schaff lo expresó mejor que yo cuando dijo: ¿acaso un intelecto tal, claro como el cielo, tonificante como el aire de la montaña, agudo y penetrante como una espada, completamente sano y vigoroso, siempre listo y siempre sereno, es propenso a un delirio radical y más serio con respecto a su propio carácter y misión? Imaginación descabellada. Capítulo 9. La prueba del perfil. ¿Poseía Jesús los atributos de Dios? Poco después de que 8 estudiantes de enfermería fueran asesinadas en un departamento de Chicago, la única sobreviviente temblorosa se reunió con un artista bocetista de la policía y describió en detalle el asesino que había visto desde su posición privilegiada secreta debajo de una cama. Rápidamente el retrato hablado fue enviado a toda la ciudad, a los oficiales de policía, a los hospitales, a los puestos de tránsito, al aeropuerto. Pronto un médico de sala de emergencia llamó a los detectives para informar que estaba tratando a un hombre que se veía sospechosamente parecido al fugitivo de mirada dura plasmado en el boceto. Así fue como la policía arrestó a un vagabundo llamado Richard Speck, quien fue condenado con prontitud por los infames asesinatos y murió en la cárcel 30 años después. Desde que Scotland Yard convirtió por primera vez los recuerdos de un testigo en el retrato hablado de un sospechoso en 1889, los artistas forenses han representado un papel importante en el cumplimiento de la ley. Hoy día más de 300 artistas bocetistas trabajan en cuerpos de policía de los Estados Unidos y un creciente número de departamentos está comenzando a depender de un sistema computarizado llamado EFIT, Electronic Facial Identification Technique, o TIFE en español, Técnica de Identificación Facial Electrónica. Esta tecnología de desarrollo reciente se utilizó con éxito en 1997 para resolver un secuestro que ocurrió en un centro comercial ubicado a unas pocas millas de mi casa en las afueras de Chicago.
La víctima le proveyó detalles sobre la apariencia del secuestrador a un técnico quien utilizó una computadora para crear un retrato electrónico del criminal mediante la selección de diferentes tipos de nariz, boca, línea de cabello, etc. Apenas unos momentos después que el retrato se enviara por fax a las oficinas de policía en toda el área, un investigador de otra localidad reconoció la foto como la llamada de la muerte para un criminal con el que se había topado con anterioridad. Afortunadamente, esto llevó al arresto rápido del sospechoso del secuestro. Si bien resulta extraño, el concepto del dibujo de un artista puede ofrecer una analogía que puede ayudarnos en nuestra búsqueda de la verdad acerca de Jesús. Sería de la siguiente manera. El Antiguo Testamento provee abundantes detalles acerca de Dios que nos dan un boceto bien específico de cómo es. Por ejemplo, Dios es descrito como omnipresente, es decir, que está en todo lugar en el universo, como omnisciente, que conoce todo lo que se puede conocer en toda la eternidad, como omnipotente, que es todopoderoso, como eterno, que está más allá del tiempo y a la vez es la fuente de todo el tiempo, como inmutable, que no hay variación en sus atributos. Es amoroso, es santo, es recto, es sabio, es justo. Ahora bien, Jesús decía ser Dios. Sin embargo, ¿cumple estas características de la deidad? Es decir, si examinamos a Jesús cuidadosamente, su semejanza concuerda estrechamente con el boceto de Dios que encontramos en otro lugar de la Biblia. Si no es así, podemos concluir que su afirmación de ser Dios es falsa. Esta cuestión es sumamente compleja y exigente. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando el Sermón del Monte en una colina en las afueras de Capernaum, no estaba parado simultáneamente en la calle principal de Jericó. Por lo tanto, ¿en qué sentido se le puede llamar omnipresente? ¿Cómo se le puede llamar omnisciente si él mismo admite sin rodeos en Marcos capítulo 13 y versos 32 que él no sabe todo acerca del futuro? Si él es eterno, ¿por qué Colosenses capítulo 1 y verso 15 lo llama primogénito de toda creación? En la superficie, estas cuestiones parecen sugerir que Jesús no se parece al boceto de Dios. De todos modos, aprendí con el transcurso de los años que las impresiones iniciales pueden ser engañosas. Es por eso que estaba contento de que podría tratar estas cuestiones con el Dr. D.A. Carson, el teólogo que en años recientes emergió como uno de los pensadores más distinguidos del cristianismo. D.A. Carson, profesor e investigador del Nuevo Testamento en Trinity Evangelical Divinity School, escribió o editó más de 40 libros, entre ellos The Sermon on the Mount, el Sermón del Monte, Exegetical Fallacies, falacias exegéticas, The Gospel According to John, el Evangelio según Juan, y su premiado The Gagging of God, la mordaza para Dios. Puede leer en varios idiomas, su dominio del francés emana de haber pasado su niñez en Quebec, y es miembro de la Tyndale Fellowship for Biblical Research, Fundación Tyndale para la Investigación Bíblica de la Society for Biblical Literature, Sociedad de Literatura Bíblica, y del Institute for Biblical Research, Instituto para Investigación Bíblica. Sus campos de pericia incluyen el Jesús histórico, el posmodernismo, la gramática griega y la teología de los apóstoles Pablo y Juan. Luego de estudiar química inicialmente y recibió un título de ciencias de McGill University, Carson recibió una maestría en divinidades antes de irse a Inglaterra, donde obtuvo un doctorado en el Nuevo Testamento en la prestigiosa Cambridge University. Enseñó en otras 3 universidades y seminarios antes de unirse a Trinity en 1978. Nunca había visto a Carson en persona antes de llegar a la sede de Trinity en Deerfield, Illinois, para nuestra entrevista. Francamente, estaba esperando un académico almidonado. Sin embargo, si bien me encontré con que Carson era todo lo erudito que había escuchado decir, quedé sorprendido por su tono cálido, sincero y pastoral a medida que respondía lo que le resultaron ser en algunos casos preguntas algo cáusticas. Nuestra conversación se sostuvo en la entonces desolada sala de profesores durante las vacaciones de Navidad. Carson vestía una chaqueta blanca encima de una camisa con el cuello desbotonado, pantalón de caqui azul y unos tenis Adidas.
Después de un amistoso intercambio acerca de nuestro aprecio mutuo por Inglaterra, Carson ha vivido allí por temporadas a través de los años y su esposa Joy es británica, tomé mi libro de notas, puse a funcionar la grabadora y formulé una pregunta de fondo para ayudar a determinar si Jesús tiene lo que necesita para ser Dios. Mi pregunta inicial se centró en por qué, en primer lugar, Carson piensa que Jesús es Dios. ¿Qué dijo o qué hizo, le pregunté, que lo convence de que es divino? Yo no estaba seguro de cómo iba a responder, aunque anticipaba que se centraría en las obras sobrenaturales de Jesús. Me había equivocado. Uno puede señalar cosas tales como sus milagros, anunció Carson, mientras se recostaba en la silla cómodamente tapizada. Pero otras personas han hecho milagros, por lo tanto, aunque puede ser indicativo, no es concluyente. Por supuesto, la resurrección fue la vindicación final de su identidad, pero de todo lo que hizo, lo que me llama más la atención es el perdón de los pecados. ¿En serio?, repliqué mientras me acomodaba en la silla, que se encontraba en posición perpendicular a la suya para quedar frente a él. ¿Y cómo es eso?, pregunté. El asunto es que si usted hace algo en mi contra, tengo el derecho de perdonarlo. Sin embargo, si usted hace algo en contra de mí y otra persona viene y le dice te perdono, ¿qué clase de desfachatez es esa? La única persona que puede decir algo así con todo sentido es Dios mismo, porque el pecado, incluso si es en contra de otra persona, es primero y principalmente un desafío a Dios y a sus leyes. Cuando David pecó, cometiendo adulterio y arreglando la muerte del esposo de la mujer, finalmente le dice a Dios en el Salmo 51, «Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos». Reconoció que aunque había perjudicado a otras personas, al fin y al cabo había pecado contra el Dios que lo había hecho a su imagen y Dios tenía que perdonarlo. Entonces, por allí viene Jesús y le dice a los pecadores, te perdono. Los judíos reconocieron inmediatamente la blasfemia que constituía. Reaccionan diciendo, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? A mi parecer, esa es una de las acciones de Jesús que más me llama la atención. Jesús no solo perdonaba pecados, observé, sino también afirmaba que él mismo no tenía pecado. Y ciertamente la falta de pecado es un atributo de la deidad. Sí, respondió. Históricamente, en el mundo occidental, las personas que se consideran más santas también han sido conscientes de sus propias fallas y sus propios pecados. Son personas que están al tanto de sus errores, deseos, resentimientos y están luchando contra ellos con sinceridad por la gracia de Dios. De hecho, están luchando tan bien que otros los observan y comentan, esta es una persona santa. Sin embargo, llega Jesús, quien puede decir con toda seriedad, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si yo lo dijera, mi esposa, mis hijos y todos los que me conocen estarían dispuestos a ponerse en pie y dar testimonio, mientras que nadie pudo hacerlo con respecto a Cristo. Aunque la perfección moral y el perdón de los pecados son sin duda características de la deidad, hay varios atributos más que Jesús debe cumplir si es que va a encajar en el bosquejo de Dios. Era el momento de pasar a ellas. Habiendo comenzado a lanzarle la pelota alta y suave a Carson, me preparé para lanzarle algunas curvas. Utilizando algunas notas que había traído conmigo, le disparé a Carson una ráfaga de los mayores obstáculos a la afirmación de la deidad de Jesús. Doctor Carson, ¿cómo va a ser posible que Jesús fuera omnipresente si no podía estar en dos lugares a la misma vez? Le pregunté. ¿Cómo puede ser omnisciente cuando dice ni siquiera el Hijo del Hombre sabe el día ni la hora de su regreso? ¿Cómo puede ser omnipotente cuando los evangelios dicen claramente que no pudo hacer muchos milagros en un pueblo? Señalando con mi pluma para dar énfasis, concluí diciendo, admitámoslo, la Biblia misma parece argumentar en contra de que Jesús sea Dios. Si bien Carson se mantuvo impertérrito, sí admitió que tales preguntas no tenían respuestas simples. Al fin y al cabo golpean el punto central de la encarnación, Dios hecho hombre, el Espíritu revestido de carne, lo infinito convertido en finito, lo eterno sujeto al tiempo y espacio. Es una doctrina que ha mantenido ocupados a los teólogos durante siglos.
Y allí decidió Carson comenzar su respuesta, regresando a la forma en la cual los eruditos trataron de responder estas cuestiones a través de los años. Históricamente hubo 2 o 3 enfoques de esta cuestión, anunció sonando como si estuviera dando comienzo a su exposición en una clase. Por ejemplo, a fines del siglo pasado, el gran teólogo Benjamin Warfield profundizó en los evangelios y adscribió varios fragmentos a la humanidad de Cristo o a su deidad. Cuando Jesús hace algo que refleja que Él es Dios, lo adscribe a la deidad de Cristo. Cuando hay algo que refleja sus limitaciones o su naturaleza finita o humana, por ejemplo, sus lágrimas, Dios llora, lo adscribe a su humanidad. Me pareció que esa explicación estaba cargada de problemas. Si hace eso, ¿acaso no terminaría con un Jesús esquizofrénico?, pregunté. Es fácil deslizarse hacia ese punto inadvertidamente, respondió. Todas las declaraciones confesionales han hecho énfasis en que tanto la humanidad de Jesús como su deidad se mantienen distintas. No obstante, se combinan en una persona. Por lo tanto, se desea evitar una solución en la cual hay 2 mentes. Una especie de mente humana de Jesús y una mente divina de Cristo. Sin embargo, este es un tipo de solución y puede haber algo de eso. El otro tipo de solución en cierta forma de kenosis, que significa vaciamiento. Esto surge de Filipenses 2, donde Pablo nos dice que Jesús, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que explotar. Esa es la forma en la que debería traducirse, sino que se vació a sí mismo, se convirtió en alguien insignificante. Eso me parecía un poco ambiguo. ¿Puede ser más explícito?, le pedí. ¿Exactamente de qué se vació? Parece que había dado con el quid de la cuestión. Esa es la cuestión, respondió Carson asintiendo. A través de los siglos, la gente ha dado varias respuestas. Por ejemplo, ¿acaso se vació de su deidad? Bueno, entonces ya no sería Dios. ¿Acaso se vació de los atributos de su deidad? Eso también me genera un problema porque es difícil separar los atributos de la realidad. Si tenemos un animal que se parece a un caballo, huele como un caballo, camina como un caballo y tiene todos los atributos de un caballo, tenemos un caballo. Por lo tanto, no sé qué significa que Dios se vacía de sus atributos y aún es Dios. Algunos dicen no se vació de sus atributos, sino que se vació de sus atributos. Una especie de limitación propia. Eso se acerca más, aunque hay ocasiones en las que no estaba haciendo eso. Estaba perdonando pecados en la forma en la que solo Dios puede perdonar, lo cual es un atributo de la deidad. Otros van más allá y dicen, se vació del uso independiente de sus atributos. Es decir, actuaba como Dios cuando su Padre Celestial le daba autorización explícita para hacerlo. Ahora bien, eso se acerca más. La dificultad es que existe un sentido en el que el Hijo Eterno siempre actuó en obediencia a los mandamientos del Padre. Uno no desea perderlo, aún en el pasado de la eternidad. Sin embargo, se está acercando. Percibía que estábamos cerca del centro del blanco, pero no estaba seguro si nos íbamos a acercar mucho más. Ese también parecía ser el sentir de Carson. En sentido estricto, afirmó, Filipenses 2 no nos dice con precisión de qué se vació el Hijo Eterno. Se vació, se rebajó, algún tipo de vaciamiento es el asunto, pero seamos francos. Estamos hablando de la encarnación, uno de los misterios centrales de la fe cristiana. Estamos tratando con un espíritu informe, incorpóreo, omnisciente, omnipresente, omnipotente y con criaturas finitas, palpables, físicas, sujetas al tiempo. Que uno se convierta en el otro en forma inevitable nos envuelve en misterios. Por lo tanto, parte de la teología cristiana no se ha centrado en aclarar todo completamente, sino en tratar de tomar la evidencia bíblica y, reteniéndola toda completamente, buscar formas de síntesis con coherencia racional, aunque no sean exhaustivamente explicativas. Esa era una forma sofisticada de decir que los teólogos pueden proponer explicaciones que parecen tener sentido, aunque no puedan explicar cada detalle de la encarnación. En cierto modo parece lógico. Si la encarnación es verdad,
No me sorprende que mentes finitas no puedan comprenderla cabalmente. Me parecía que el vaciamiento voluntario del uso independiente de los atributos de Jesús resultaba razonable para explicar por qué no exhibía siempre los omnis: omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia en su existencia terrenal, aunque el Nuevo Testamento expresa claramente que todas estas cualidades son finalmente verdaderas para él. Sin embargo, esa era solo una parte del problema. Pasé a la siguiente página de mis notas y comencé otra serie de preguntas sobre algunos pasajes bíblicos específicos que parecían contradecir la afirmación de Jesús de que era Dios. Parte del boceto con el que Jesús debe coincidir es que Dios es un ser no creado que existe desde la eternidad. Isaías capítulo 57, verso 15 describe a Dios como el que vive para siempre. Sin embargo, le dije a Carson, hay algunos versículos que parecen sugerir firmemente que Jesús fue un ser creado. Por ejemplo, mencioné Juan capítulo 3 y verso 16 llama a Jesús el unigénito Hijo de Dios. Y Colosenses capítulo 1 y verso 15 dice que Él es el primogénito de toda creación. ¿Acaso no da a entender claramente que Jesús fue creado en contraposición a ser el creador? Una de las áreas de pericia de Carson es la gramática griega, la cual invocó al responder a ambos versículos. Tomemos a Juan 3:16, propuso. La traducción generalizada del griego utiliza las palabras hijo unigénito. Aquellos que consideran que esta es la traducción correcta generalmente la unen a la encarnación misma, es decir, su gestación en la Virgen María. Sin embargo, ese no es el significado de la palabra del griego. En realidad significa único. La forma en la que generalmente se utiliza en el siglo I es único y amado. Por lo tanto, Juan 3:16 simplemente dice que Jesús es el Hijo único y amado, en vez de decir que es engendrado ontológicamente en el tiempo. Eso solo explica un pasaje, señalé. Está bien, pasemos al versículo de Colosenses que utiliza el término primogénito. La amplia mayoría de los comentaristas, ya sean conservadores o liberales, reconocen que en el Antiguo Testamento, el primogénito, según las leyes de sucesión, normalmente recibía la mejor porción de la herencia, o sería rey en el caso de la familia real. Por lo tanto, el primogénito era en última instancia el que tenía todos los derechos del padre. Ya en el siglo II antes de Cristo hay pasajes en los que la palabra ya no denota la concepción propiamente dicha ni que es el primero en nacer, sino que transmite la idea de la autoridad que conlleva ser el heredero legítimo. Es en esa forma que se aplica a Jesús, admiten prácticamente todos los eruditos. Bajo esa luz, la precisa expresión primogénito es un poco engañosa. ¿Cuál sería una traducción mejor?, pregunté. Creo que heredero supremo sería más apropiada, respondió. Si bien eso explicaba el pasaje de Colosenses, Carson prosiguió con un punto más. Si va a citar Colosenses capítulo 1 y verso 15, tiene que ponerlo en su contexto yendo a Colosenses capítulo 2 y verso 9, donde el mismo autor subraya: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. El autor no se va a contradecir, por lo tanto, el término primogénito no puede excluir la eternidad de Jesús, dado que ella es parte de lo que significa poseer toda la plenitud de la divinidad. Para mí eso resolvería la cuestión. Sin embargo, también había otros pasajes problemáticos. Por ejemplo, Marcos capítulo 10. Alguien se dirige a Jesús y lo llama maestro bueno, lo cual conlleva a Jesús a responder: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿Acaso no estaba negando su divinidad al responder así?, sugerí. No. Creo que estaba tratando de lograr que la persona se detuviera y pensara lo que estaba diciendo, explicó Carson. El pasaje paralelo en Mateo es más amplio y no presenta a Jesús disminuyendo su deidad de ningún modo. Creo que lo que está diciendo es: espera un minuto, ¿por qué me llamas bueno? ¿Es solo por educación, al igual que dices buen día? ¿Qué quieres decir con bueno?
¿Me llamas maestro bueno? ¿Acaso será porque quieres quedar bien conmigo? En un sentido fundamental solo hay uno bueno, y ese es Dios. Sin embargo, Jesús no está diciendo en forma implícita, así que no me llames de ese modo. Está diciendo, ¿realmente entiendes lo que estás diciendo cuando me llamas así? ¿Realmente me estás atribuyendo lo que solo se debe atribuir a Dios? Esto podría desmenuzarse así. En verdad, soy lo que dices. Hablas mejor de lo que conoces. O no te atrevas a llamarme así. La próxima vez, llámame Jesús pecador, como todo el mundo. Según todo lo que Jesús dijo e hizo, ¿de qué forma le parece mejor interpretarlo? Con tantos versículos que llaman a Jesús sin pecado, santo, justo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, la respuesta era bastante evidente. Si Jesús era Dios, ¿qué clase de Dios era? ¿Era igual al Padre o una especie de Dios menor que poseía los atributos de la deidad? Pero de alguna manera no alcanzaba a corresponderse con el boceto que el Antiguo Testamento provee de lo divino. Esta pregunta viene de otro pasaje que le señalé a Carson. Jesús dijo en Juan capítulo 14 y verso 28, «El Padre es más grande que yo». Algunos toman esto como base para llegar a la conclusión de que Jesús debe haber sido un Dios menor. ¿Tienen razón?, le pregunté. Mi padre era predicador, respondió suspirando, y en casa teníamos un dicho que rezaba, un texto sin su contexto es solo un pretexto. Es muy importante observar este pasaje en su contexto. Los discípulos se están lamentando porque Jesús les dijo que se iba. Jesús afirma, si me amaran, se alegrarían de que yo voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Es decir, Jesús está regresando a la gloria que es suya, porque le corresponde. Por lo tanto, si realmente supieran quién es Él y si lo amaran realmente como debieran, estarían contentos de que regresara al reino donde realmente es mayor. Jesús dice en Juan capítulo 17 y verso 5, «Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera». Es decir, el Padre es más grande que yo. Cuando se utiliza una categoría como mayor, no es necesario que signifique ontológicamente mayor. Si digo, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos es mayor que yo, no estoy diciendo que es un ser con superioridad ontológica. Es mayor en cuanto a capacidad militar, pericia política y aclamación popular. Pero él es tan hombre como lo soy yo. Yo soy un ser humano y él es un ser humano. Por lo tanto, cuando Jesús afirma, el Padre es más grande que yo, uno debe considerar el contexto y preguntarse si Jesús está diciendo, el Padre es más grande que yo porque Él es Dios y yo no. Francamente me parece que sería decir algo ridículo. Supongo que me pusiera de pie en un podio para predicar y dijera solemnemente declaro que Dios es más grande que yo. Sería una observación bastante inútil. La comparación solo cobra significado si ellos estuvieran ya en el mismo plano y si estuviera haciendo una delimitación. Jesús se encuentra en las limitaciones de la encarnación. Está camino a la cruz. Va a morir, pero está a punto de regresar al Padre y a la gloria que tuvo con el Padre antes de que el mundo existiera. Les está diciendo, muchachos, ustedes se están lamentando por mi causa. Deberían estar contentos porque yo estoy regresando a casa. Es en ese sentido que el Padre es más grande que yo. Entonces, observé, no es una negación implícita de su deidad. No, concluyó, en realidad no lo es. El contexto lo deja en claro.